La estrella del fútbol de la Juventus, Paulo Dybala, que ahora se ha unido a AS Roma, cuenta la historia de cuando recibió por primera vez una llamada de Turín para dejar Palermo y unirse a los gigantes de la Serie A italiana, la Juventus. Paulo Dybala es un delantero argentino que comenzó su carrera futbolística senior en 2011 con Instituto, un club argentino. Después de jugar solo un año, finalmente se unió a Palermo de la Liga Serie A italiana. Junto al club apodado El Rosanero, Dybala es considerado el nuevo Sergio Agüero por el presidente del club, Maurizio Zamparini. También se ganó el apodo de El Niño porque aún era muy joven cuando llegó al estadio Renzo Barbera. Dybala hizo su debut en el partido cuando Palermo se enfrentó al Lazio en la Serie A de la Liga italiana. Sin embargo, uno de los momentos más sorprendentes fue cuando marcó el primer y el segundo gol a la vez en un mismo partido, concretamente cuando vencieron a la Sampdoria por 2-0. El chico de Córdoba, Argentina, no paró de dar sorpresas. En la primera mitad de la temporada 2014-15, Dybala pudo marcar 10 goles, también logró construir una fuerte química con su tándem, Franco Vázquez en ese momento, hasta que finalmente Dybala se convirtió en el máximo asistente de esa temporada con una puntuación de 10 asistencias. Esto resultó atraer de inmediato el interés de los gigantes de la Serie A italiana, la Juventus, lanzando desde la página del portal de noticias deportivas Fútbol Italia. El jugador compartió sus dulces recuerdos cuando recibió por primera vez una llamada de la Juventus para mudarse más cerca de Turín. Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. En ese momento yo estaba en mi casa, en Palermo, con mi mamá y los demás. Hablamos de lo que iba a pasar, qué equipo elegiría, etc. Muchos clubes me contactaron, recordó. Sin embargo, no les digo sí o no, tampoco les doy demasiadas esperanzas, porque siento que, tarde o temprano, recibiré una llamada de la Juventus, continuó. Un día, después del almuerzo, mi agente llamó y me dijo que tenía una llamada del director de la Juventus. Finalmente, hablé con Fabio Paratici y me dijo que haría todo lo posible para asegurarse de que pudiera unirme a la Juventus. En ese momento, después de colgar el teléfono, inmediatamente corrí hacia mi mamá, la abracé fuerte y le dije que no me iba a ir a ningún lado, concluyó. Dybala, que aún era muy joven en ese momento, tenía un fuerte instinto para el futuro de su carrera futbolística. De hecho, incluso retuvo propuestas presentadas por otros clubes porque creía que la Juventus o la vieja dama se pondrían en contacto con él. Resulta que su corazonada se hizo realidad. Dybala, quien acababa de hablar con Paratici, de inmediato abrazó a su amada madre porque no pudo contener su felicidad por poder ingresar al club que siempre había deseado. Dijo que no se iría a ninguna parte porque pronto estaría atracado en Turín. Finalmente, el 4 de junio de 2015, los bianconeri obtuvieron oficialmente la firma del jugador por un contrato de 5 años por una tarifa de transferencia de 40 millones de euros o alrededor de 703.000 millones de rupias. Inmediatamente consiguió la camiseta número 21 que anteriormente lució Andrea Pirlo, la leyenda de la selección italiana.